Bienvenidos a esta clase de hemorragia cerebral no traumática. Sabemos que dentro de todas las causas de accidente cerebrovascular, las de origen hemorrágico comprenden aproximadamente del 10 al 15% de todos los casos. En las próximas 3 diapositivas se encuentran resumidas casi todas las causas de hemorragia intracraneana, exceptuando, como se dijo al principio, las de origen traumático. Habrán visto que el título de la clase es Hemorragia intracerebral no traumática, porque ese es el núcleo de la presentación. Quedaría por otra parte la hemorragia extracerebral no traumática, es decir, básicamente la hemorragia subaracnoidea, de la cual vamos a hablar también 2 palabras. Verán en esta diapositiva que se ha marcado con distinto color las 2 causas más frecuentes de hemorragia intracerebral, que son la hipertensión arterial y la angiopatía amiloide. Vamos a ir viendo en las distintas diapositivas todas las causas enumeradas, los métodos diagnósticos preferenciales y algunas características fisiopatológicas, anatomopatológicas o clínicas que hacen al diagnóstico correcto. También se menciona en la última de estas 3 diapositivas algunas causas de origen tóxico como el alcohol y la cocaína, y también la transformación hemorrágica de un infarto. Empezamos a detallar entonces la causa más frecuente, que es la hipertensión arterial. Aquí vemos los 5 sitios de hemorragia intraparenquimatosa más frecuente de origen hipertensivo. Son, en orden de frecuencia, los ganglios basales, en particular el putamen, la hemorragia lobar, la talámica, la cerebelosa y la protuberancial. Vemos que un dato muy importante es la edad del paciente, la cual se encuentra por encima de la 6ª o 7ª década de la vida. La mortalidad es alta, puede llegar hasta el 50%, y hay que tener en cuenta y dudar de un origen hipertensivo cuando se observa un hematoma de localización cortical y se trata de un paciente joven, menor de 50 años. En este caso habría que sospechar de otra etiología como ser una malformación vascular o una neoplasia. Estos hematomas de origen hipertensivo se producen en topografía de ramas penetrantes de arterias mayores. Esto en particular en las ramas de la arteria cerebral media y también del circuito vertebrovascular. La hipertensión sostenida produce cambios en la pared arterial con hiperplasia y alinosis de la íntima. Esto luego favorecerá la presencia de focos de necrosis focal y posterior ruptura de la pared arterial con la producción de microsangrados subclínicos. Si este microsangrado no puede ser contenido por el sistema de coagulación, estaremos en presencia de una hemorragia masiva que ahí sí da clínica y produce el hematoma intraparenquimatoso que vemos en los estudios. Todos habremos oído hablar en algún momento de los microaneurismas de Charcot y Bouchard, descritos por estos autores en el siglo XIX. En el cuadro de arriba, a la izquierda, está representado Charcot en una de sus famosas clases sobre la histeria. Las restantes imágenes son extraídas de sus trabajos, donde demuestra la presencia de estos microaneurismas. En un tiempo
se puso en duda que estos microaneurismas fueran la génesis de la hemorragia hipertensiva, pero luego han sido confirmados por distintos autores desde el punto de vista anatomopatológico en numerosas series. Estas son las 5 localizaciones clásicas de la hemorragia intraparenquimatosa hipertensiva. Allí abajo tienen la cita correspondiente del New England Journal of Medicine del 2001. Esta es otra manera de demostrarlos en un diagrama de tortas y con la foto de la anatomía patológica de un hematoma intraparenquimatoso originado en ganglios basales y extendido a la región frontal posterior, del lado derecho. Recordamos brevemente que en tomografía computada la sangre fresca es hiperdensa en relación a los tejidos blandos y por supuesto en relación al agua, que se calibra como valor cero en las densidades tomográficas. En el gráfico de la izquierda está representada la evolución temporal de la densidad de la sangre y la línea horizontal roja representa la densidad promedia del tejido encefálico. Entonces, en las ordenadas figura la densidad de la sangre en unidades Hounsfield y en las abscisas el tiempo transcurrido desde el inicio del hematoma. De manera que la sangre presenta 3 periodos desde el punto de vista de la densidad en tomografía computada. Un periodo inicial hiperdenso, luego uno isodenso y finalmente un periodo hipodenso. La velocidad con que recorre el hematoma estos 3 periodos depende de varios factores, siendo uno de los más importantes el volumen del hematoma. Es decir, que un hematoma más pequeño transcurre por las 3 etapas de densidad de manera más rápida. Los otros 2 gráficos muestran que el principal factor que contribuye a la densidad de la sangre es la globina, esta proteína de 4 unidades que está contenida en la hemoglobina. Si bien este ejemplo consiste en un hematoma extradural de origen traumático, sirve para ilustrar cómo cambia la densidad de la sangre en el periodo hiperagudo. A la izquierda se ve que en los primeros minutos un hematoma es una masa inhomogénea de células y suero, y luego, una vez que se produce la trama de fibrina y la retracción del coágulo, el hematoma alcanza las densidades que uno ve habitualmente en el periodo agudo de alrededor de 70-80 unidades Hounsfield. Vamos ahora a ir viendo ejemplos de las localizaciones típicas del hematoma intraparenquimatoso hipertensivo. Aquí vemos en la primera imagen a la izquierda un hematoma intraparenquimatoso putaminal derecho que presenta al inicio una densidad alta, límites bien definidos y escaso edema circundante. A los 15 días, la disminución de la densidad ya es notable, con los límites más borrosos y aumento del edema en su periferia. Luego, a los 39 días, ya se encuentra en periodo hipodenso. Esto no quiere decir que no exista hematoma, sino que para la tomografía computada la densidad es baja. Si observáramos la anatomía patológica o una resonancia magnética en este momento, veríamos allí un coágulo intracerebral. Otro ejemplo de un hematoma putaminal algo mayor y su evolución hacia el periodo hipodenso a los 47 días.
El texto que acompaña nos recuerda que la disminución de la densidad, como dijimos antes, no implica desaparición del hematoma ni del efecto de masa porque el hematoma sigue allí pero es hipodenso para la tomografía computada. Algunos han descrito este proceso de cambio de densidad en el hematoma que ocurre desde la periferia hacia el centro como similar a la manera en que se derrite un cubo de hielo también desde la periferia. Y aquí vemos que aún en el día 25 persiste una zona central ligeramente hiperdensa. Un extenso hematoma putaminal derecho que ha producido ruptura de la pared ventricular correspondiente con la consecuente hemorragia intraventricular, que se ve más claramente del lado opuesto porque el ventrículo lateral derecho del lado del hematoma se encuentra comprimido. El dibujo que lo acompaña es un hematoma muy similar pero del lado opuesto. En el lado izquierdo vemos una secuela hipodensa luego de la reabsorción de un hematoma putaminal izquierdo y persiste esta lesión que es de menor tamaño que el hematoma previo y que adquiere muchas veces una forma de una lente biconvexa. Continuamos en frecuencia, vamos a encontrar los hematomas lobares, es decir, de una ubicación yuxtacortical. Aquí tenemos dos hematomas lobares, el de la izquierda en un paciente hipertenso que ya se encuentra en periodo subagudo, con reabsorción parcial en la periferia y edema circundante. El otro caso es un paciente joven de 21 años con una coagulopatía debida a una leucemia promielocítica. Aquí el hematoma ha perforado la pared ventricular y tenemos hemorragia intraventricular bilateral. La siguiente localización en frecuencia es a nivel del tálamo. Aquí tenemos un hematoma intraparenquimatoso agudo talámico izquierdo con hemorragia intraventricular secundaria supratentorial por ruptura de la pared del tercer ventrículo y la presencia de edema vasogénico circundante, acompañando un preparado cadavérico en plano coronal con un hematoma talámico también de evolución reciente. Tenemos un hematoma talámico izquierdo que si bien se encuentra en periodo evolutivo agudo, la densidad no es tan alta como debería esperarse. Este hallazgo estaba dado por la presencia de un hematocrito bajo en un paciente con anemia crónica. Entonces, esto se debe tener en cuenta cuando uno observa un hematoma clínicamente agudo, pero con una densidad que no está acorde con ese periodo. La siguiente localización es la del hemisferio cerebeloso. Aquí vemos un hematoma intraparenquimatoso cerebeloso derecho con extensión al vermis y producción de hemorragia secundaria al interior del cuarto ventrículo. Luego, en las cuatro imágenes de la derecha abajo, se observa que la sangre ha seguido un curso ascendente a través del acueducto de Silvio y se ubica también en el tercer ventrículo. Abajo a la izquierda vemos un preparado cadavérico de un hematoma parenquimatoso cerebeloso. Este es un pequeño hematoma cerebeloso paravermiano derecho con extensión al cuarto ventrículo. Los cortes supratentoriales también muestran algunas pequeñas secuelas isquémicas en la profundidad de ambos hemisferios cerebrales.
Los hallazgos, por lo tanto, corresponden a un paciente con hipertensión arterial mal controlada. La última de las 5 localizaciones que nos queda ver es a nivel de la protuberancia. Este es un pequeño hematoma intraparenquimatoso agudo, pontino dorsal, con extensión hacia el mesencéfalo bajo. Hematoma pontino muy extenso que ocupa casi toda la extensión de la protuberancia y produce bloqueo del cuarto ventrículo. Por eso se observa dilatación a cada lado del cuerno temporal del ventrículo lateral. Esto indica la producción de una hidrocefalia aguda y estos hematomas tienen una mortalidad muy alta. A la derecha un preparado cadavérico similar. Algunos hematomas continúan su crecimiento en las primeras horas. Está demostrado que pueden aumentar de tamaño hasta transcurridas unas 6 horas. Un indicador del probable aumento de volumen en las primeras horas es la presencia de lo que se denomina el spot sign, es decir, la observación en la tomografía con contraste, la presencia de un pequeño punto con fuga de contraste. El mismo representa el vaso presumiblemente roto que originó o que es el responsable de la expansión del hematoma. Es un signo de alerta que indica que ese paciente debería estar bajo una vigilancia más estricta. Los hematomas intraparenquimatosos en general no se operan, pero si el paciente sufre un deterioro en pocos minutos, lo que algunos denominan deterioro ante la vista del médico, es posible que haya que efectuar una evacuación de urgencia. Otro fenómeno que puede observarse al inyectar contraste es un realce en la periferia del hematoma. Esto se observa particularmente en los casos subagudos, cuando el hematoma ya ha reabsorbido parcialmente su sector más externo. Tengamos en cuenta que un hematoma puro, es decir, no debido a una malformación vascular ni a un tumor sangrante, es una estructura o lesión avascular. Por lo tanto, no debe mostrar un realce postcontraste, salvo de manera fina y delgada en su periferia en los momentos subagudos. Esto se considera normal y parte de la evolución. Otro caso de un hematoma subagudo sin y con contraste, donde se observa un realce interno que no debería estar en un hematoma simple. Por lo tanto, este caso se interpreta como una hemorragia debida a la presencia de tumor sangrante y el tejido tumoral es el que está realzando postcontraste. En este caso se trata de una resonancia magnética aplicando una técnica que también se puede hacer en tomografía computada que se llama sustracción. Por ejemplo, la imagen de la izquierda es el hematoma sin contraste, la imagen del centro es la serie con contraste y la imagen de la derecha es el resultado de sustraer la primera imagen sin contraste de la segunda con contraste. El antecedente de este paciente era la cirugía de un glioblastoma y por lo tanto ese realce más grueso en la pared posterior de la lesión indica la presencia de tejido tumoral remanente. Es un caso, por lo tanto, postquirúrgico con un sangrado en la loge y presencia de un resto o remanente tumoral. Para resumir entonces, los fenómenos asociados al hematoma reciente son la expansión del hematoma en las primeras horas, la presencia de edema circundante, un daño neuronal secundario, la ruptura de la barrera hematoencefálica, que es
la responsable en parte del realce postcontraste en la periferia del hematoma subagudo y también la presencia de cambios inflamatorios y proliferación glial y vascular. Todo esto ocurre en la periferia del hematoma. Vamos a ver ahora cómo evoluciona un hematoma intraparenquimatoso y la sangre en general bajo estudios de resonancia magnética. Vemos aquí un ejemplo de un hematoma intraparenquimatoso lobar en periodo hiperagudo. En secuencia T1 sin contraste a la izquierda, T2 y gradiente de eco. Antes de entrar en detalle, veamos la diapositiva siguiente con los periodos evolutivos de la sangre en resonancia magnética. Los periodos a considerar son 5, a diferencia de la tomografía computada donde eran 3. Estos periodos están dados por la transformación de la hemoglobina a través de un fenómeno de desnaturalización oxidativa que ocurre desde la oxihemoglobina, que es la hemoglobina como la encontramos a nivel intravascular, es decir, esta hemoglobina a nivel intravascular es la misma que va a existir en el hematoma recién formado. Con el transcurso de las horas y días atraviesa los distintos periodos que estamos viendo. Este es un esquema tomado del libro de Scott Atlas para luego volver en la siguiente diapositiva a analizar los 5 periodos evolutivos de la sangre. Vemos en el esquema arriba a la izquierda un vaso con el contenido de los eritrocitos transportando oxihemoglobina. Luego, la presencia del hematoma parenquimatoso con el mismo contenido de oxihemoglobina, rodeado por algunas espículas oscuras en la periferia que corresponden a la formación de un hematoma con edema perilesional. De manera que recién formado el hematoma es una masa homogénea de células y plasma. Con el correr de las horas, la oxihemoglobina se transforma en deoxihemoglobina dentro de los glóbulos rojos y más tarde, en un proceso desde la periferia hacia el centro, la deoxihemoglobina se transforma en metahemoglobina extracelular. Con el tiempo los glóbulos rojos se lisan, se destruyen y la metahemoglobina intracelular coexiste con metahemoglobina extracelular. Abajo, en el centro, se ve un hematoma que consiste enteramente en metahemoglobina extracelular, lo cual indica un periodo subagudo tardío. El hematoma se rodea de estas pequeñas esferas naranjas que corresponden a macrófagos o fagocitos cargados con hemosiderina. Finalmente, con la reabsorción de la sangre, el hematoma se transformará en una cavidad líquida que se colapsa parcialmente y queda rodeada por esta corona de hemosiderina dentro de los macrófagos. Una corrección a la diapositiva anterior, donde dice que el hematoma fresco es una masa homogénea de células y plasmas, la palabra es inhomogénea, es heterogénea. Entonces, en esta diapositiva tenemos una tabla bastante conocida y debida fundamentalmente a los trabajos de William Bradley en la década del 80. Vemos cada periodo con su nombre, la forma bioquímica que caracteriza a la hemoglobina de dicho periodo, es decir, oxihemoglobina, deoxihemoglobina, metahemoglobina intracelular, metahemoglobina extracelular y hemosiderina. El tiempo que transcurre, que dura y que transcurre cada periodo y las características de señal en T1 y T2.
de manera que siempre para saber de qué periodo se trata hay que comparar la señal del T1 con la señal del T2. Por ejemplo, vemos que el periodo hiperagudo, donde abunda el plasma, además de los elementos formes de la sangre, el T1 es iso o levemente hipointenso y el T2 es hiperintenso. En el siguiente periodo agudo, el T1 no cambia significativamente en tanto que la señal T2 baja notablemente. Luego los dos periodos subagudos, el temprano y el tardío, en los cuales la señal es muy alta en T1 y ambos periodos se diferencian por la señal en T2. Y vemos que en el subagudo tardío la señal que era baja en el periodo anterior ahora es notablemente alta y similar a la que se observa en el T1. Y finalmente en el periodo crónico, que suele verse en el T2 y especialmente en la secuencia gradiente de eco, también ponderada para T2, la señal es baja en ambas secuencias, particularmente en T2 y gradiente de eco. Estas imágenes que ya habíamos mostrado corresponden a un hematoma hiperagudo con una señal en T1 iso a ligeramente hipointensa, en T2 una señal alta similar al líquido, ya que el hematoma en este periodo tiene un gran componente de plasma, y finalmente una secuencia gradiente de eco con un hallazgo que caracteriza a este periodo hiperagudo y es la presencia de un halo de deoxihemoglobina rodeando la lesión. Fíjense que cuando uno ve este tipo de lesiones tiene un aspecto pseudotumoral y es posible que uno se desoriente al principio si se trata de un tumor o de un hematoma, pero buscando en el gradiente de eco este halo de deoxihemoglobina que estará presente prácticamente en todos los hematomas en el periodo hiperagudo. Este es un paciente con un hematoma hiperagudo parietal alto izquierdo. Se compara también con la tomografía computada, que es la primera imagen arriba a la izquierda. Este hematoma es un poco más heterogéneo que el del caso anterior. Vemos en la fila de arriba al medio el T1 sin contraste, el T2 a la derecha y en la fila de abajo a la izquierda y a la derecha la serie con contraste y en el centro la difusión. La difusión no tiene mayor importancia en el diagnóstico de las hemorragias. En la serie con contraste, en el corte parasagital, la imagen de la derecha, puede verse un pequeño realce en la periferia del hematoma luego del contraste que constituye el spot sign que habíamos mencionado en la tomografía computada, es decir, el vaso roto que permite una fuga de contraste y también de la sangre que conforma el hematoma. El siguiente periodo es el agudo. Las dos imágenes de arriba corresponden al T1, donde el hematoma persiste ligeramente hipointenso, igual que en el periodo anterior, el hiperagudo. Abajo vemos en el T2 la muy baja señal debido a la presencia de deoxihemoglobina. El siguiente periodo es el subagudo temprano. A la izquierda vemos un pequeño hematoma cortical con metahemoglobina intracelular y la señal que tiene la misma en el T2 con señal marcadamente baja y un hematoma que se va rodeando de edema perilesional. Entonces decimos que en el periodo subagudo temprano el hematoma es hiperintenso en T1 e hipointenso en T2. Luego de unos pocos días, la metahemoglobina intracelular da lugar a la presencia de metahemoglobina extracelular, que presenta alta señal tanto en T1 como en T2.
Otro hematoma parenquimatoso subagudo tardío, en este caso de localización talámica izquierda. También se puede observar en el T2 esta zona periférica que tiene el hematoma que va acumulando hemosiderina. Un hematoma parenquimatoso lobar occipital izquierdo, donde se observa cómo la metahemoglobina extracelular empieza a formarse desde la periferia hacia el centro y finalmente con el transcurso de los días terminará ocupando toda la extensión del hematoma. Podemos considerar que este hematoma se encuentra en la transición del periodo subagudo temprano al tardío. Es un proceso dinámico que a veces puede verse así como en fotografías su evolución. Este es el primer caso que vimos en tomografía computada con un hematoma putaminal derecho y luego de 4 meses y medio estamos en presencia de una pequeña secuela consistente en una cavidad rellena de líquido y hemosiderina en su periferia. También se observa una pequeña lesión en el lado opuesto en la tomografía hipodensa cercana a la rodilla de la cápsula interna. En resonancia vemos que no muestra el halo de hemosiderina y por lo tanto no correspondería a la secuela de un hematoma, sino posiblemente a un infarto antiguo cavitado. Está señalado con la letra verde en el coronal T2 abajo a la derecha. Cambiamos ahora de patología. También se trata de hemorragia intraparenquimatosa, pero en un paciente que no tiene antecedentes de hipertensión arterial. Es un paciente de 59 años que debutó con una afasia de instalación súbita. Era una afasia motora y la resonancia mostró un hematoma en el lóbulo frontal izquierdo, que está señalado con la flecha naranja y se encuentra en periodo subagudo, más bien temprano, dado que puede observarse foco de metahemoglobina hiperintensa en T1 e hipointensa en T2, por ser intracelular. De todos modos, es un hematoma algo heterogéneo y de una apariencia que no es la habitual. Podría, por ejemplo, haber sangrado en 2 tiempos. Cuando el sangrado es en un tiempo, como en la forma clásica, la metahemoglobina se acumula, como vimos, primeramente en la periferia. También se observan algunas huellas de sangrados previos, señaladas con flecha celeste en la imagen de la derecha, que es un gradiente de eco. Son focos de siderosis superficial, o sea, la presencia de hemosiderina depositada en las leptomeninges superficiales, obviamente. También a nivel occipital, del lado izquierdo, se ve la secuela de un hematoma marcada con la flecha amarilla. A este paciente se le efectuó una biopsia leptomeningia y cortical con el resultado de una angiopatía amiloide. Esta patología es la segunda causa de hematoma intraparenquimatoso luego de la hipertensión arterial en el adulto. Vemos otras imágenes en gradiente de eco con siderosis superficial en contexto de una angiopatía amiloide. Esta enfermedad muestra también numerosas microhemorragias, que son todas esas pequeñas imágenes hipointensas, puntiformes, cercanas a la unión córtico-subcortical o sobre la corteza cerebral. Estas dos imágenes son secuencias gradiente de eco y la de la derecha susceptibilidad
indicada con SWI, que es aún más sensible que el gradiente de eco para la detección de estas microhemorragias. Este es entonces el resumen de la angiopatía amiloide, que se caracteriza por depósitos de un péptido beta amiloide en la túnica media y adventicia de pequeños vasos. En general se trata de pacientes de más de 60 años y es edad dependiente. Y los pacientes pueden o no tener el antecedente de hipertensión arterial. Los pacientes ya pueden tener un antecedente de un hematoma lobar previo y la presencia de microhemorragias que no son profundas como en la hipertensión arterial, sino más bien superficiales y en general no están en la fosa posterior. Puede observarse en el momento de la detección del hematoma agudo la presencia de siderosis superficial debido a pequeños sangrados previos. Puede también observarse únicamente en un paciente que se haga un estudio de resonancia por cualquier otro motivo y que tenga la edad necesaria, la presencia de focos de siderosis superficial sin un claro hematoma intraparenquimatoso y también hace sospechar esta patología. Del mismo modo que en agudo puede observarse hemorragia subaracnoidea en aislados surcos de la corteza cerebral. Como ya hablamos de microhemorragias, vamos a hacer algunas distinciones. Aquí tenemos imágenes de 3 pacientes distintos. El de la derecha es un paciente hipertenso y las microhemorragias se encuentran en los sitios donde se producen habitualmente los hematomas hipertensivos, es decir, una mayor incidencia en los tálamos y ganglios basales, en la profundidad de los hemisferios cerebrales. A la izquierda tenemos un paciente con angiopatía amiloide, donde las microhemorragias son más vale periféricas, no profundas. Y existe una tercera patología, que es una arteriopatía autosómica dominante llamada CADASIL, que combina la presencia de microhemorragias en la profundidad y en la periferia de los hemisferios cerebrales. Resumimos entonces que existen 2 patrones distintos de hematomas parenquimatosos. En estos dibujos de Netter, el de la izquierda muestra las localizaciones típicas de la hipertensión arterial y a la derecha las más superficiales de la angiopatía amiloide. Para ir terminando, un último ejemplo de hemorragia antes de pasar a un resumen de toda la charla es una tomografía computada sin contraste donde se observa hiperdensidad debido a la presencia de hemorragia en los espacios subaracnoideos que predominan en las cisternas basales, axiales y en las cisternas silvianas. Este es un patrón sugestivo de ruptura de un aneurisma. Deberíamos separar este patrón de hemorragia que predomina en las regiones basales y de las cisternas silvianas de la hemorragia subaracnoidea aislada en algunos surcos corticales. En esos casos, hemorragia subaracnoidea aislada en algunos surcos, podemos pensar en una etiología postraumática o en una angiopatía amiloide. Enumeramos las principales etiologías de hemorragia subaracnoidea. El traumatismo encefalocraniano es la causa más frecuente. Luego, la ruptura de aneurismas, ruptura de malformaciones vasculares, coagulopatías, trombosis de seno venoso, etc.
La tomografía computada es muy sensible para detectar hemorragia subaracnoidea. La resonancia magnética también la puede detectar y es un poco más sensible en agudo. Aquí vemos en secuencia FLAIR a la izquierda y al medio la hiperintensidad de la cisterna sylviana izquierda y de surcos corticales cerebrales. En el plano T1 coronal, a la derecha, ya la hemorragia está presentando forma de metahemoglobina, por lo tanto tiene esta señal elevada en T1. Para el periodo crónico, cuando ya en tomografía computada la sangre se ha reabsorbido y posiblemente tampoco en FLAIR pueda observarse, en la secuencia gradiente de eco se observa el depósito de hemosiderina residual en la corteza cerebral conformando lo que habíamos dado en reconocer como siderosis superficial. Un preparado cadavérico con un aneurisma sacular en la trifurcación de la arteria silviana. Y ahora sí, entramos al resumen que estaban todos esperando. Si la etiología del hematoma es hipertensiva, vamos a encontrar que se ubica en una de las 5 topografías descriptas. Son lugares que ya vimos, ganglios basales con el putamen, tálamo, protuberancia, hemisferio cerebeloso. Y no olvidarnos del hematoma lobar. En el caso de una angiopatía amiloide, serán casi exclusivamente lobares, no profundos. Recordar las microhemorragias que estuvimos mencionando. En caso de malformaciones vasculares o cavernomas, la ubicación puede ser cualquiera. El cavernoma es frecuente en el tallo cerebral. En casos de trombosis de senos venosos, puede observarse foco de edema y hemorragia en sustancia blanca adyacente al seno ocluido. Y en el caso de tumores sangrantes, la topografía tampoco tiene una preferencia. En cuanto a la capacidad para detectar la hemorragia, la resonancia magnética demostrará ese halo hipointenso en GRE debido a la presencia de deoxihemoglobina, lo cual lo diferencia de otras masas. La sensibilidad en agudo es equiparable en resonancia y en tomografía computada. En tanto, para los periodos subagudo y crónico, la resonancia tiene mayor sensibilidad que la tomografía computada, dado que cuenta con secuencias de susceptibilidad magnética como el gradiente de eco y el SWI que detectan la presencia de hemosiderina. Un dato interesante es cuando el hematoma presenta un nivel líquido-líquido, pensar en coagulopatía o en un tumor sangrante. Ocasionalmente, en un hematoma debido a trauma, también puede observarse este nivel dentro del hematoma. Para el diagnóstico inicial podemos usar tomografía o resonancia magnética. Si el paciente es hipertenso y presenta uno de los 5 hematomas típicos, ya es suficiente con ese estudio. Si el hematoma es atípico, en el sentido que puede sugerir la presencia de un tumor de base, se puede indicar una resonancia magnética con gadolinio para buscar algún foco de tejido sólido tumoral que capte contraste. Si la sospecha es de infarto venoso, agregar una angioresonancia venosa. Un concepto importante, cuando existen vasos anómalos, por ejemplo, por la presencia de una malformación arteriovenosa o de una anomalía venosa del desarrollo, llamada más modernamente malformación vascular venosa, este es el antiguo angioma venoso. La cuestión es que estos vasos anómalos se observan en las distintas secuencias y en los datos crudos de angioresonancia magnética
En esta última secuencia se verán mejor los de origen arterial, pero en T2 o en densidad protónica, que es un T2 con eco corto, pueden observarse tanto los componentes arteriales como venosos. Lo que no nos permite ver de manera completa los estudios del parénquima es la angioarquitectura, es decir, la conformación de los vasos aferentes y eferentes de la malformación vascular. Es decir, que para visualizar en forma completa los vasos y evaluar su llenado secuencial en el tiempo, vamos a necesitar una angiografía por sustracción digital. Hay algunas posibilidades de hacerlo con resonancia magnética, pero implican técnicas un poco más complejas que no están disponibles en la mayoría de los centros. A modo de conclusión les dejo esta última diapositiva. La última frase se refiere a que los hematomas deben tener un curso temporal esperable, y en esto es muy importante el cambio de señal desde la periferia hacia el centro, como vimos en varios casos. Cuando se ve sangre entremezclada de distintos periodos de una manera más anárquica, debe sospecharse la presencia de un tumor sangrante de base. En fin, hasta aquí llegamos con este tema. Muchas gracias por habernos seguido y esperamos que toda esta información les sea útil y será hasta la próxima.